Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Bienvenidos a la sesión de interpretación de las medidas de la carga global de la enfermedad GBD. Mi nombre es Catherine Salgado, yo soy la encargada de Relaciones Externas para América Latina en IHME y estaré facilitando esta sesión. Antes de comenzar, les quiero comentar que esta sesión está siendo grabada y estará disponible al público una vez que finalice a través de nuestro sitio web. Compartiré el enlace en el panel del chat. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento de la presentación a través del panel de preguntas y respuestas Q&A y al final reservaremos un espacio para responderlas. Les recordamos que todas las cámaras permanecerán apagadas y los micrófonos en silencio, excepto los de los presentadores. Y con esto les damos la bienvenida a los doctores Rafael Lozano y Cristian Razo. Por favor, adelante, doctor Lozano. Muchas gracias, Catherine. Eh, Buenas tardes a todas y a todos eh, a esta sesión segunda del día de la semana de distribución o presentación de resultados del GBD 2023. En esta ocasión hablaremos de la interpretación de las medidas de la carga global de la enfermedad. Me presento, mi nombre es Rafael Lozano. Yo soy profesor emérito de Instituto, del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Y una de las personas que ha trabajado en la carga de la enfermedad, pues más o menos por 30 años. Eh, Tenemos como agenda estos 5 puntos y aunque es una presentación larga, trataré de hacerlo lo más ágil posible para dar espacio a las preguntas y comentarios. Vamos a hablar de interpretación en diferentes niveles y vamos a manejar una breve conclusión. La idea es que vamos a, entre todos, a aprender cómo comparar, cómo las diferentes mediciones o medidas. Vamos a utilizar de manera efectiva algunas formas de presentación para comprender las tendencias, y vamos a trabajar también la idea de la tasa estandarizada y por edades, para todas las edades, de manera adecuada. Eh, para los que son colaboradores de tiempo, va a ser una sesión muy básica. Para los que están por primera vez escuchando y acercándose a la carga de la enfermedad, a la metodología, a la medición, pues esta es una sesión dedicada particularmente a ustedes, pero a todos les viene bien escucharla. El Instituto para la Métrica o Medición y Evaluación de la Salud es una organización independiente de investigación que está ubicado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. De hecho, en la Universidad de Washington, nuestro departamento se llama Departamento de Ciencias para la Medición en Salud. Eh, la primera pregunta que regularmente nos hacemos es cuando hablamos de GBD, de la carga global de la enfermedad. GBD es en inglés Global Burden of Disease. ¿De qué estamos hablando? Y en realidad la podemos resumir en una oración. Es la síntesis de la evidencia disponible para la salud mundial, o podemos también darle una definición más eh, detallada, como un esfuerzo científico y sistemático para cuantificar la magnitud de todas las enfermedades, factores de riesgo y desenlaces clínicos intermedios. Esto lo hacemos para todos los grupos de edad, para todos los países del mundo,
lo hacemos en una serie de tiempo que empieza en 90 y termina en el año en el que se está haciendo el análisis. Y por último, decir que este, a los interesados en conocer los detalles de la evolución de la carga de enfermedad, les recomiendo este artículo publicado en Nature, escrito por el doctor Christopher Murray, uno de los inventores del estudio de la carga de la enfermedad por allá en los noventas, y el artículo fue publicado en 2022. Un principio moral o la razón que subyace al estudio de la carga de la enfermedad es que todos merecemos vivir una larga vida con plena salud. Y, y el GBD ayuda a proporcionar elementos para este propósito, midiendo desenlaces mortales y no mortales, como les decía, en series de tiempo, por edad y sexo, y por muchas condiciones de salud. Aquí está el desglose para lo que es el alcance del estudio que les estamos presentando. Eh, 375 enfermedades y lesiones, 3.704 secuelas asociadas a esas enfermedades y lesiones. Tradujimos impairment como deficiencia, que son estimaciones globales o a nivel mundial que después buscamos cómo se redistribuyen por diferentes causas. Estudiamos 88 factores de riesgo y 43 factores etiológicos, por ejemplo, agarramos las diarreas y vemos cuánto se deben a diferentes gérmenes o diferentes patógenos. Y en el caso de las impairments o deficiencias, pues hagan de cuenta que trabajamos la insuficiencia cardíaca, trabajamos los problemas de ceguera, los problemas cognitivos. Son las deficiencias que analizamos a nivel mundial. Demográficamente, se trabajan 925 áreas geográficas entre países y estados o departamentos, 25 grupos de edad. Nuestra serie de tiempo es de 34 años, de 90 a 23. Y ahí dice 33, pero es una resta. Y en realidad hay que contar el año 90 como el año uno. Y tenemos 20 países, ahí están enunciados los países en letras muy pequeñas, que tenemos análisis a nivel subnacional. Los países más poblados en el mundo están ahí: Brasil, Estados Unidos, Rusia, la India, China y bueno, otros países que no son tan poblados, pero que también analizamos a nivel subnacional. Estos son los indicadores. Desde el punto de vista demográfico, AHMI en su estudio GBD hace una estimación de los niveles de habitantes que hay en el mundo, la población, eh, los nacimientos y la fecundidad y la mortalidad general. Esta ecuación demográfica es muy importante para hacer internamente consistentes las estimaciones. También vemos el número de muertes y cuáles son las causas para cada una de las edades, sexo. Medimos los casos nuevos a partir de la literatura y a partir de estimaciones, que es la incidencia, los casos nuevos y los casos acumulados, la prevalencia. Para los modelos que utilizamos, tenemos diferentes covariables, más de 100. Algunos ejemplos son el nivel de escolaridad, el nivel de ingreso, pero también vemos la altitud, las características de las precipitaciones pluviales y algunas cosas más específicas relacionadas con glucosa en sangre, y algunas características personales. También calculamos indicadores de factores de riesgo en términos de la exposición y la fracción atribuible poblacional. Y por último, pues uno de los grandes resultados del estudio de la carga,
que son las medidas de resumen. Es decir, medidas que resumen diferentes mediciones. En el caso de los años perdidos por muerte prematura, pues lo que están midiendo son las muertes que suceden antes de cuando deberían de suceder. Para los resultados no letales se miden los años de vida con discapacidad. Cuando se agregan estos dos, se obtienen los años de vida saludable perdidos y finalmente, pues lo que sería la esperanza de vida saludable, que es tomar la esperanza de vida que está basada en la mortalidad y descontarle lo que sería la discapacidad. Eh, la palabra que resume el GBD es colaboración y ustedes pueden ver que el grupo en donde está trabajando Catherine Salgado nos documentan más de 17,000 colaboradores distribuidos en 167 países y territorios. La escala está de acuerdo a los colores. En algunos países hay más, son en absolutos, pero sí destaca Etiopía, Nigeria, Irán, como la India, China, como países con mucha participación de parte de colaboradores. Y para los que están presentes en esta sesión y no son colaboradores, pues los invitamos a que se inscriban entrando a la página de la HMI y ahí pueden saber cómo volverse colaboradores. Los resultados de GBD se acaban de publicar, están fresquecitos, decimos recién salidos del horno y bueno, pues es una, en la revista de Lancet salieron 3 artículos hace poco. Vamos a empezar a interpretar las diferentes medidas de la carga de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos una amplia variedad de medidas, de dimensiones para muchas causas y muchos factores de riesgo. Pero esto tiene como objeto para ustedes, pues, utilizar los resultados de una manera más efectiva, comprender lo que significa cada uno de los valores, determinar qué preguntas se está haciendo, decidir qué valor responde mejor a la pregunta. Si ustedes quieren ver cuáles son el daño que ocasiona el paludismo en la población que se enferma y que no se muere, bueno, pues tenemos que trabajar lo que sería los años con discapacidad, o si queremos ver el impacto que tiene el que va bajando la mortalidad, pero no en los jóvenes, entonces utilizaríamos los años perdidos por muerte prematura. Entonces requiere conocimiento, el saber usar todo lo que produce el GBD. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo 3 diferentes formas de ver la, los años de vida, años vividos con discapacidad por paludismo en Mozambique. Ustedes saben que en Mozambique es una enfermedad endémica, el paludismo, y lo estamos viendo en ambos sexos para todas las edades, lo que es el número de casos prevalentes, lo que es la tasa de prevalencia perdón, de ABD, el número de años vividos con discapacidad, la tasa de años vividos con discapacidad y el porcentaje relacionado con el total de los años vividos con discapacidad. Eh, en la primera gráfica y en todas las gráficas en el eje de las X tenemos el tiempo y lo que observamos en la línea es el valor estimado medio y luego lo que observamos en las bandas es la incertidumbre que hay alrededor de esa estimación. Entonces, en términos generales, está aumentando el número de años de vida con discapacidad, pero la tasa, en el momento que la corregimos, ese número por población, lo que observamos es que disminuye. Entonces, eso quiere decir que a mayor población, menor carga de discapacidad.
Y el porcentaje también va disminuyendo porque acuérdense que el porcentaje es una proporción que tiene que ver con el total y con los otros componentes. Entonces, si aumentan otras causas, pues baja el porcentaje. Entonces, tenemos medidas de frecuencia, tenemos medidas de esperanza de vida y tenemos medidas asociadas a la carga de la enfermedad y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo interpretamos las estimaciones de la carga utilizando diferentes métricas? Bueno, es muy importante saber cuántos son, o sea, cuántas personas murieron, cuántas personas tienen enfermedad. Cuando estábamos trabajando el COVID, nos interesaba mucho el número. Además, en términos de planeación, es muy importante saber el número. Utilizamos la tasa porque no es lo mismo comparar la India con el número de habitantes que tiene con Costa Rica, con el número de habitantes que tiene. Pero cuando ajustamos por población, entonces ya se vuelve comparable, ¿sí? Ahora, si las estructuras de población son diferentes, hay formas de hacer la comparación ajustando las estructuras de edades, ¿no? Regularmente la tasa se informa por 100,000 habitantes, entonces tú divides el número de casos, el número de muertes entre el número de la población y lo multiplicas por una constante. Y el porcentaje es dividir el número que obtuviste en el primer valor entre el total y regularmente se expresa por 100 en un porcentaje. Entonces, vamos a ver las medidas de resumen. Vamos a empezar con la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Y después pasaremos a las medidas de la carga. ¿Cómo medimos la historia de salud para individuos y poblaciones? Híjole, es muy difícil contestar esta pregunta porque las trayectorias individuales son muy difíciles de integrar. Entonces utilizamos convenciones que nos llevan, bueno, si tú calculas la edad en la que está muriendo y la pones a la población a las diferentes edades bajo una cohorte ficticia, tú estableces cuánto deberían de vivir, cuánto deberían de sobrevivir, tú conoces cuántos se murieron, ¿sí? Entonces tenemos que comprender todo eso que está sucediendo a nivel de la población. Déjenme pasarles lo que es la esperanza de vida y la correlación entre lo que es la edad, los años de vida que restan para vivir y la edad estimada de muerte. Entonces, está viviendo un número de años más la edad en la que se encuentra es lo que va a dar la edad estimada de muerte. Y es lo que están viendo ustedes gráficamente en este diagrama, ¿sí? No tiene caso que se les graben los números, sino simplemente que vean cómo está el cambio. Si queremos responder qué es la esperanza de vida específica por edad, bueno, nosotros la medida que normalmente utilizamos es la esperanza de vida al nacer. Pero también podemos contestar cuál es la esperanza de vida a los 60 años, cuál es la esperanza de vida a los 20 años, etcétera. Entonces, se refiere, como dice en el texto, al número promedio, ¿sí? El número promedio, pero no quiere decir que si tú tienes esa edad vas a vivir esos años, porque es una estimación no probabilística. Si lo que estuviera ahí es una cohorte de nacimiento y dijera, bueno, todos los que nacieron en 1950, nada más, entonces ahí sí puedes aplicar una probabilidad en términos de la esperanza de vida. Entonces, el supuesto que hay es que se mantienen constantes las mediciones en el periodo. Entonces, ustedes pueden ver ahí una persona de 0 años de edad. ¿Sí? Su esperanza de vida es de 74. Entonces, si esta persona viviera, pues esperaría que moriría a los 74. En el caso de una persona de 50 años cuya esperanza de vida, de acuerdo a la tabla, es de 30 años, pues esperaría que esta persona viviera hasta los 80 años. Pero esta es una convención.
Esto no se le puede decir, a ver, tú, Rafael, tú, Cris, vas a vivir tanto, a menos de que, como les dije, estén trabajando las cohortes en las que nacimos, en el lugar donde nacimos, ¿sí? Entonces, aquí les presento la esperanza de vida al nacer en 70 años, de 50 a 2020, para 0 a 6 días. Es decir, es lo que nosotros definimos en GBD como la esperanza de vida al nacer. Es la menor edad o la edad más cercana al nacimiento. En realidad estamos hablando de que la marca de clase sería 3 días. Eh, Sería la esperanza de vida después de 3 días de nacido, si nos ponemos muy estricto, pero pues decimos es la esperanza de vida al nacer. Y la línea, perdón, la gráfica lo que me está mostrando es la serie de tiempo, la edad en años en la columna de las Y's, en el eje de las Y's, y por otro lado me está comparando las 7 regiones que estudia GBD. Entonces, GBD estudia los países de ingresos altos, los países del África subsahariana, que son los extremos, y que además la esperanza de vida ahí está en los extremos. La negra es los ingresos altos, los ricos, y África al sur del Sahara, pues son los más pobres, y ustedes pueden ver la brecha, y en medio ven donde estaría América Latina y el Caribe, en un azul más claro, sureste de Asia, lo que sería el Medio Oriente y África del Norte, etcétera. Vamos a ver lo que sería la esperanza de vida saludable. Entonces, primero, como les decía, la esperanza de vida, lo que me está midiendo es la mortalidad. Es curioso, vida y muerte están en el mismo nivel. En inglés, a la forma de medir la esperanza de vida, la traducen, la presentan como life table, tabla de vida. En el español lo traducimos como tabla de mortalidad. Si dicen tabla de vida, quiere decir que no pasaron por esta sesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la esperanza de vida? Es el número de años de una población que se espera vivir sin enfermedad. Bueno, estamos diciendo buena salud, bueno, vamos a decir sin enfermedad, si se mantienen las tasas actuales de mortalidad. Entonces nace el niño sano y entonces vive cierto tiempo y fallece. Entonces ahí lo que estamos considerando es justamente toda la esperanza de vida. Pero lo que hace en la esperanza de vida saludable es que descuenta los años vividos con discapacidad, la proporción de toda esa esperanza que no vivió, que tuvo discapacidad. Y eso es lo que me da la esperanza de vida saludable y es una manera de hablar positivamente en materia de salud. Entonces, ¿qué significa que aumente la esperanza de vida? Pues significa que va a haber más esperanza de vida saludable. Pero también si baja la discapacidad, pues va a haber más esperanza de vida saludable. Pero regularmente lo que pasa en nuestras realidades es que aumenta la esperanza de vida y aumenta la discapacidad, y entonces la esperanza de vida ya no aumenta tanto. ¿Qué quiere decir que aumente la esperanza de vida? Pues que tenemos un servicio de salud que atiende a los que se van a morir bien y evita que se mueran. Pero, ¿qué quiere decir que baje la discapacidad? Pues que también atiende a los enfermos y les quita esa discapacidad. ¿Y qué quiere decir que aumente la discapacidad? Pues que nada más se la pasan sobrellevándolos y trabajando con la muerte. Entonces, la esperanza de vida saludable es un indicador muy importante para medir el desempeño del sistema. Aquí vamos a ver entonces la relación entre esperanza de vida y los YLDs, o sea, la esperanza, los años de vida con discapacidad. Entonces, esa relación es lo que me da la esperanza de vida saludable. Va bajando va aumentando la longevidad, va disminuyendo la discapacidad, y eso me trae una edad estimada de muerte completamente diferente a lo que veíamos
anteriormente cuando mirábamos solamente la esperanza de vida. Ahora les voy a presentar un país que está en Asia, República Lao, y dos mediciones, la esperanza de vida y los EVISA. Esto lo vamos a ver al nacer, de 0 a 6 años. Está la serie de tiempo en el eje de las X y están los valores en años en el eje de las Y. Lo primero que podemos notar es que en ambos va creciendo la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Pero si ustedes ven las escalas, la escala del lado derecho es más pequeña, llega hasta un poco abajo de 60. La diferencia es justamente el grado de los años vividos con discapacidad. Entonces, aquí estamos observando pues alrededor de 6 años de diferencia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. 7,3 años. Si comparamos la esperanza de vida saludable con la tasa de discapacidad, la esperanza de vida saludable aumenta y la tasa de discapacidad está, pues de alguna manera, estable. Entonces, me voy a regresar. La esperanza de vida saludable aumenta, la tasa de discapacidad está plana. Entonces, ¿será que la esperanza de vida saludable está creciendo porque va bajando la mortalidad? Aquí está la respuesta. En Lao, en la República de Lao, baja la mortalidad prematura y por lo tanto aumenta la esperanza de vida y es lo que me está generando que aumente la esperanza de vida saludable. Espero que me vayan siguiendo y que no se estén confundiendo. Vamos a pasar a lo que serían las medidas de la carga. Las medidas de la carga son tres: los años perdidos por muerte prematura, que mide los años de vida que se perdieron porque murió antes de la edad que se esperaba que murieran, y son los acumulados en la población; los años vividos con discapacidad, que se refiere a la acumulación de la discapacidad que se acumula por las diferentes secuelas o enfermedades, y la suma de los dos, la suma de la muerte prematura con la discapacidad. El año perdido por muerte prematura es una persona que sana, que enferma, que recupera la salud, que se enferma de manera grave y muere. ¿A qué edad debía de vivir? Pues a lo mejor debía de vivir hasta los 80 y murió a los 60. Hay una 20 años de diferencia que se conoce como el componente de muerte prematura. ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? Los años perdidos por muerte prematura los calculamos para edad, por sexo, por país y por año en el tiempo. Y eso lo hacemos multiplicando la edad de muerte por lo que se esperaría vivir. ¿Sí? La edad de muerte por lo que se esperaría vivir en esa edad de muerte. Vamos a ponerlo en este cuadro. Nosotros tenemos tres columnas. En la primera tenemos los grupos decenales. En la segunda tenemos resultados de una tabla de mortalidad que nos dice cuál es la esperanza de vida mejor en el mundo. Por eso le llamamos de referencia. Se toma la tasa de mortalidad más baja en el mundo y se construye esa referencia de manera completamente ficticia. Eso no existe. Pero si contáramos la mortalidad del mundo, nos daría una esperanza de vida, una tabla de mortalidad para el mundo. Pero esa no la podemos usar porque es el promedio de mortalidad de los países. Por ejemplo, hay países que en lugar de tener 72 de esperanza de vida, tienen 80. Y hay países que tienen 50. Entonces, la esperanza de vida promedio no sirve. La que sirve es esta esperanza de vida ideal o referencial que calculamos tomando la menor mortalidad en el mundo. Entonces, una persona que nació, se espera que viva 90 años, ¿sí? Si hay dos muertes en esa edad, pues va a acumular 90
años de muerte prematura, 180 por 2. Si tenemos a los 90 años, donde se espera que debiera vivir 9 años, 2 muertes, vamos a tener como resultado 2 muertes por 9 años, vamos a tener 18 años de vida de muerte prematura. Espero que este ejemplo a primera vista les aclare que a todas las edades se pierde algo de muerte prematura, porque se espera que viva la población más años de los que está viviendo. Entonces, la muerte prematura disminuye cuando disminuye la mortalidad, pero sobre todo cuando disminuye la mortalidad en edades jóvenes, porque vieron en la gráfica anterior que vale más una muerte en edad joven que una muerte en edad mayor. Vamos a ver otro ejemplo y en este caso les pongo la República de Corea. La tasa de años perdidos por muerte prematura está disminuyendo. Tiene el pico de COVID ahí al final. Sí, Corea también tuvo un incremento de COVID a pesar de todas las medidas. Y cuando vemos la mortalidad, en lugar de ver esa tendencia descendente, vemos una tendencia más o menos plana y después el incremento del COVID. ¿Qué estamos observando con esto? Que la caída de la mortalidad prematura se debe a que el hecho de que esté plano, sobre todo es porque no aumenta la mortalidad en edades tempranas, sino la que está aumentando es la mortalidad en edades mayores. Y por eso su contribución a los años perdidos por muerte prematura es menor. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Los YLL o años perdidos por muerte prematura es el número de muertes por la esperanza de vida de referencia. Entonces, pues nos podemos hacer esta pregunta. Si las tasas de mortalidad de todas las edades se mantienen estables entre 2000 y 2010, pero observamos un aumento de los años perdidos por muerte prematura, ¿qué nos dice eso? Bueno, nos pueden decir dos cosas. Nos puede decir que más personas mayores están muriendo o nos pueden decir que más personas jóvenes están muriendo. Está estable la mortalidad. Entonces, ¿por qué está aumentando los años perdidos por muerte prematura? Pues son por el incremento de las muertes en jóvenes. Vamos a pasar a la discapacidad, que mide los años de vida que se pierden debido a la pérdida de la función. Entonces, tenemos nuestra misma diagrama, una persona sana, una persona que se enferma, que recupera su salud y que le va mal y que tiene la muerte prematura. Entonces, vamos a calcular los YLDs. Y para esto, lo primero que necesitamos es saber cuántos casos, cuántas secuelas hay. Estamos viendo, por ejemplo, la diabetes y queremos saber cuántas personas tienen problema isquémico asociado a la diabetes, cuántos problemas tienen pie diabético, cuántas personas tienen pie diabético, cuántas personas tienen problemas visuales relacionados con la diabetes. Entonces, esa es la prevalencia que estamos calculando. Pero no todas las eh, personas van a presentar la misma discapacidad. La discapacidad ahora les voy a mostrar, pero va de una escala de 0 a 1. 1 representa la muerte. Entonces, en el año perdido por muerte prematura, pues todos valen 1, porque todos murieron. Pero en el caso de no muerte, todos valen entre 0 y 1. Y entonces, ¿cómo calculamos los años de vida con discapacidad? Pues primero tenemos que saber cuántos casos prevalentes. Y segundo, tenemos que contar con un mapa donde estén los ponderadores de la discapacidad. Vamos a seguir. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo las dos gráficas que muestran eh, el incremento de el cambio de lo que serían las principales causas de prevalencia
de casos prevalentes en el mundo, en 90 y en 23. En 2023, la primera causa de prevalencia en, enfermedad, en problemas en el mundo son los padecimientos orales. O sea, es el problema más grande. Pero si vemos de estos a los YLDs o los ABD, años vividos con discapacidad, los problemas orales ya no están en el primer lugar. ¿Por qué? Porque generan una discapacidad relativamente baja. Ahora depende, ¿cuál es el problema oral más frecuente? La caries. Después de la caries sigue la enfermedad periodontal. Y después de la enfermedad periodontal está el edentulismo. Y perder los dientes sí es discapacitante. Y si no, que te lo digan el que no tiene una prótesis que no puede comer, ¿sí? Que no puede hablar. Es muy discapacitante, pero son pocos casos, o ya cada vez son más, por el envejecimiento de la población. Pero en cambio, ¿qué vemos en la punta de los años de vida con discapacidad? Una enfermedad que es frecuente, pero que además puede generar discapacidad, que es el dolor bajo de espalda. Es frecuente y genera mayor discapacidad que lo que genera el problema frecuente de la caries o de la enfermedad periodontal. Estos elementos son muy importantes para entender. Aquí está la escala de los ponderadores de la discapacidad, ¿sí? Entonces, tenemos del lado izquierdo 0, algo equivalente a salud, del lado derecho algo equivalente a la muerte con 1. Y entonces tenemos una condición, discapacidad visual leve a distancia. Bueno, se puede corregir con una prótesis, pero unos lentes, pero puedes hacer muchas cosas. No estás totalmente disfuncional. Si estás en la ceguera, sí es otro nivel de disfunción. Si vemos el episodio de una enfermedad infecciosa aguda grave, puede ser una diarrea, que sí es discapacitante, puede ser una neumonía, que es más discapacitante, pero son episodios que son frecuentes, pero ven el nivel de discapacidad que está por abajo de punto 2. Bueno, lo que hablábamos hace rato, el dolor de espalda, relacionado con la lumbalgia, ponderado con un valor de punto 3. Si vemos un trastorno bipolar eh, con un episodio maníaco, en un episodio maníaco o un episodio depresivo, dependiendo, pues está cerca de punto 5. La diferencia es que mientras más graves son las discapacidades, como la lesión de médula espinal en el cuello no tratada, o sea que quedó paralítico del cuello para abajo, bueno, ¿cuál es aquí el problema? Que tenemos una gran discapacidad, pero afortunadamente no es muy frecuente. Es curioso que tenemos más frecuencia en las leves y menos frecuencia en las graves, pero a veces tenemos situaciones intermedias como el dolor de espalda, que al combinarse con el número de casos se me va al primer lugar. ¿Cómo se construye esto? Mediante encuestas, mediante viñetas que se van comparando con la población, cuál es peor que el otro, y de ahí se van generando los valores. Al final de cuentas, tenemos un mapa, unas prevalencias, y al multiplicarlos obtenemos el ponderador de la discapacidad. Entonces, un ponderador de punto 3 me genera 3 años, que duró 3 años, ese ponderador, me genera punto 9 de YLDs. Y luego ya paso a lo que sería calcularlos a visa. Es relativamente fácil, porque aquí ya cambié la unidad de medida. Yo no podía comparar lo que es un caso prevalente con una muerte. Son lógicas diferentes. Pero si yo transformo la unidad de medida del caso prevalente a año de vida con discapacidad y transformo la causa, la muerte en años por muerte prematura, mi unidad de medida ya son años. Y al ser años, puedo sumar ambos años y ambas unidades, y entonces me dan los años de vida saludable que se están perdiendo. Y ese es el mejor indicador de la carga. Entonces, aquí lo que yo tengo es la relación entre prevalencia
y discapacidad y van ustedes a ver las ponderaciones. Por ejemplo, en la primera gráfica se ve la prevalencia, en la segunda gráfica se ve los años con discapacidad y agarren alguna causa, por ejemplo, dolor de cabeza, headache o asma o COPD, tienen baja prevalencia, pero cuando vemos su discapacidad aumenta. Vemos problemas del oído, es importante su prevalencia y también su ponderación de la discapacidad. Diabetes está pequeña, pero vean cómo aumenta la discapacidad de la diabetes y la coloca en lugares muy altos. Otra manera de mostrar esta relación entre prevalencia y ABD, voy a agarrar el ejemplo del SIDA a nivel mundial. Entonces, los casos, la tasa de prevalencia de SIDA va aumentando en el tiempo. Ustedes lo ven en la gráfica del lado izquierdo, ¿sí? Un incremento prácticamente exponencial cuando empieza la epidemia y después es un incremento pues lineal. Pero cuando vemos la discapacidad, no solamente eh, llega un momento en que se estabiliza, sino empieza a descender. ¿Por qué sucede esto? Pues por la presencia de los tratamientos, ¿sí? Que traen en consecuencia que disminuyen la presencia de discapacidad. Y eso es muy importante porque a pesar de que tenemos más casos, tenemos menos secuelas, ocasionados en estos casos. Entonces, ¿por qué aumenta los años de discapacidad? Pues pueden aumentar porque aumenta la prevalencia, pero también pueden disminuir cuando disminuye el peso de la discapacidad. Pero ¿puede disminuir realmente el peso de la discapacidad? Pues sí puede disminuir por el asunto del manejo de las enfermedades, ¿no? En el tiempo pueden ir mejorando y se puede ir captando menor severidad del problema. Y la prevalencia, pues, es contar los casos, ¿no? Pasemos a la visa y veamos que en el avisa lo que tenemos es el periodo de salud, el periodo de mala salud, el periodo de salud, el periodo de mala salud con muerte prematura. Entonces sumamos ambas condiciones y es lo que nos da el avisa. Vamos a verlo gráficamente en el tiempo, ¿sí? Regularmente en la vida hay más años perdidos por muerte prematura que años por vida vividos con discapacidad. Pero también depende del país. Hay países donde la discapacidad es más grande y hay países donde es menor. Y eso trae consecuencias muy importantes en términos de la medición de la carga de la enfermedad. Entonces, ustedes pueden ver que no es que haya aumentado la tasa de ABD en la epidemia de COVID, fue la muerte prematura la que venía estabilizándose la muerte prematura y tiene ese pico que afecta a la discapacidad y por lo tanto al indicador final, ¿no? En 1990, el 21% de la carga, una quinta parte estaba asociada a discapacidad y ya para el año 2023, pues es una tercera parte, 35%. Es decir, venimos mejorando la mortalidad prematura y aumentando la discapacidad. Y la pregunta es, ¿eso habla bien o mal de los sistemas de salud? Vamos a pasar entonces a un panorama de 4 diagramas utilizando el TreeMap o esta gráfica. Esta gráfica viene de la visualización Compare y esa visualización en la siguiente sesión para quien quiera aprender a manejarlo, que no lo conozca, la doctora Cristian Razo les va a dar esa sesión. Y ustedes pueden ver cómo en mortalidad en el mundo, pues las enfermedades en color naranja, que son las transmisibles de la nutrición y la reproducción son menores que las que están en color azul, que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles y finalmente las lesiones en verde. Si tomamos en cuenta la muerte prematura,
crece el tamaño o la dimensión de las enfermedades transmisibles. ¿Por qué crece? Porque sucede en edades jóvenes, además ahí están las neonatales, y disminuye el tamaño de las enfermedades no transmisibles. Si nos vamos a discapacidad, por supuesto que las enfermedades no transmisibles son más discapacitantes que las otras, pero vemos ahí que las caídas no juegan mal el asunto y están generando una carga muy importante de la discapacidad. Y ya cuando tomamos el indicador que integra, pues estamos observando la verdadera dimensión de la carga de la enfermedad en el mundo. Vamos a ver algunas mediciones, ¿no? Sabemos que la tasa es el número dividido de la población a la mitad del año y se reporta por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces eso facilita comparaciones en el tiempo. Cuando presentamos el número, pues es que contamos el número de casos o de muertes, y cuando vemos el porcentaje, pues vemos la proporción de esa causa o de esa condición con respecto al total. Entonces, en la tasa, aquí vemos una comparación muy simple para Nigeria. El número de muertes aumenta, ¿sí? Y se estabiliza. Y cuando metemos la tasa, baja el indicador. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo posiblemente dos cosas, pero la más importante es que el denominador, la población, está jugando un papel muy importante, porque si no lo jugara, seguiría la tendencia del numerador, que es estar plana. Vamos a ver qué pasa con la población en Nigeria. Pues ahí está, un incremento brutal. La población de Nigeria aumentó de 90 millones en 1990 a 231 millones en 21. O sea, se duplicó, más del doble en ese periodo. Entonces, al tener más habitantes, pues la mortalidad, la tasa se ve descendente, que desciende. Vamos a verla en términos geográficos. Si vemos el número de defunciones, por supuesto que los que tienen más son los países más poblados. ¿Y cuáles son los países más poblados? Pues China y la India. Entonces, por eso se ve en color rojo, y todos los demás, pues ya no. Hay una gran diferencia entre esos dos países. Ahí está la mitad de los habitantes del mundo. Si nos vamos a la tasa de mortalidad, es otra dimensión completamente diferente. Vemos, por ejemplo, que Rusia, que los países de Europa Oriental tienen una mayor tasa de mortalidad general que los países del norte de África, que de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importante, ¿cómo se llama? Establecer lo que informa cada una de las medidas o lo que deja de informar. El número de defunciones total no informa nada porque está asociado al tamaño de población. Si nos vamos al número, ¿qué valor crees que representa mejor la pandemia? Si yo digo 7,9 millones de muertes en el mundo en 2021, o si yo digo 100 muertes por cada 100,000 habitantes. ¿Cuál representa mejor la dimensión? Pues definitivamente el número absoluto me está dando una magnitud. Si yo recuerdo, pues son alrededor de 58 millones de muertes. 8 millones de muertes es una cantidad muy grande. Si yo veo la tasa de mortalidad, a lo mejor no me da la misma información, pero a lo mejor en el tiempo me la puede dar, que es lo que yo vería, perdón, en esta gráfica, ¿no? Y aquí estoy tomando como ejemplo el consumo de opioides en Estados Unidos para ambos sexos en todas las edades. Entonces, el número de muertes aumenta exponencialmente, pero la tasa también, porque la población es muy estable, ¿sí? Y ustedes ven que hay 20 muertes más por cada 100,000 personas en 2022 que en 1990.
O sea, aquí hay un aumento que no tiene que ver con la población y la demografía, es un aumento que tiene que ver con la epidemiología del asunto. O sea, hay mayor exposición a lo que es el consumo de opiáceos y por eso aumenta la mortalidad de esta causa. Y luego vamos a lo que sería el porcentaje. Porcentaje es muy engañoso, les digo, porque depende de la composición de causas. Entonces, no necesariamente me informa en ocasiones, pero en ocasiones es muy bueno para informar, ¿sí? Esa es una razón o una proporción, lo que estoy viendo ahí, perdón, la causa sobre el conteo total de causas. Y aquí veo una comparación entre países, ¿no? En Eslovenia, el menos del punto 2%, del 0,2% se deben a SIDA. Y en Lesoto, casi el 28% de los avisas se deben a SIDA. O sea, hay una gran diferencia porcentual, pero eso depende de cómo estén las otras causas en cada uno de los lugares, porque a lo mejor si yo veo los números absolutos, también es muy grande y se lo veo en tasa, también es muy grande y entonces sí tiene que ver con la dimensión, ¿sí? Este, Vamos a ver el porcentaje, que es lo clásico del TRIMAP, y aquí vemos a Lesoto, ¿no? Bueno, pues Lesoto es la principal causa de muerte. No solamente es importante ese 27% en comparación con otros países, sino dentro del mismo Lesoto, se ve que el primer problema de salud para ellos en términos de mortalidad es el SIDA. A lo largo del tiempo, los porcentajes nos dan cierta información, ¿no? Vemos cómo ha ido bajando la presencia de enfermedades transmisibles a lo largo del tiempo, bajó de 47% a 24%, y en contraposición vemos cómo aumentó la proporción de enfermedades no transmisibles, y es curioso porque las lesiones se quedan en una banda sin cambio, donde representan alrededor del 12% más o menos. Entonces, ¿qué sucede cuando comparamos tres medidas? Vemos cómo aumenta mucho más claramente la participación de, en términos del porcentaje. También alcanzamos a ver un incremento en la cantidad de la tasa de las enfermedades no transmisibles en el tiempo, pero vemos cómo van bajando, todas, van bajando sobre todo las no transmisibles, que es lo que vimos en la primera gráfica, y también vemos los números, ¿no? Que en términos de números, las enfermedades no transmisibles son alrededor de 2 millones y se mantienen, perdón, de avisa, y se mantienen en esa cantidad. ¿Cómo los interpretamos? Bueno, pues se pueden confundir con tasas, los porcentajes. ¿Por qué? Pues porque son proporciones y a veces la tasa es una proporción, pero a veces la tasa no es una proporción, a veces la tasa es una razón. ¿Cuál es la diferencia? Este, la proporción perdón, la tasa y el porciento me están representando medidas más o menos similares, pero ya cuando meto razones ya estoy cambiando la manera de comparar, ¿sí? Entonces vamos a entrar en una especie de resumen y vamos a pasar a las tendencias. Eso es muy importante, el asunto de estandarizar las tendencias. ¿Qué quiere decir estandarizar las tendencias por edad? Las estructuras de población van cambiando con el tiempo. Esto que nosotros denominamos envejecimiento de la población, que aumenta el número de adultos mayores en relación con el pasado y disminuye el número de niños, de menores, eso sucede en algunos países y en otros no. Entonces, si tú comparas una tasa total considerando todas las edades y no controlas por el efecto que tiene una estructura de población diferente, a lo mejor vas a estar dando una información no comparable. Pero si tú lo que quieres es destacar
el problema del envejecimiento, más te vale dejar la tasa con todas las edades y no estandarizarla. Y espero que no se me confundan. Por ejemplo, la carga de la enfermedad específica por edad. Bueno, pues ahí vemos que en menores de 5 años la carga está más relacionada con un tipo de enfermedad que lo que sucede en los adultos mayores y lo que sucede en el grupo de adolescentes y adultos donde las lesiones son más importantes. Entonces, si nosotros queremos comparar las tendencias, pues tenemos que asumir que las estructuras son similares, porque si no, donde haya más jóvenes, a lo mejor va a haber más violencia, más accidentes de tránsito, donde haya más niños va a haber más problemas de enfermedades infecciosas reportadas por la tasa, y en el caso de los adultos mayores va a ser diferente, ¿no? Entonces, las estimaciones para grupos de edad pueden ser útiles cuando usamos todas las edades, pero hay que saber la estructura de la población de cada uno de los lugares. Y entonces, hace rato comparábamos un país europeo con un país africano, cuando las estructuras de población son completamente diferentes, ¿no? Tenemos países con una estructura donde hay niños, jóvenes y adultos, y tenemos otros países donde todos tienen una edad muy similar y se están concentrando en los adultos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir estandarizar? Pues permite la estandarización comparar entre poblaciones, eliminando la influencia de tener diferentes estructuras de edad. Entonces, tenemos la tasa de todas las edades, todos los casos divididos entre toda la población. La tasa estandarizada, cuando asumimos que todos los países tienen la misma estructura de población, y esto hay métodos para estandarización que son muy fáciles. Yo les diría, a manera de recomendación, que cuando quieras comparar, mejor estandariza. Cuando quieras caracterizar la situación de un país, mejor utiliza tasas totales. Algunos prefieren estandarizar porque la estructura va cambiando en el tiempo, pero tú al político, si le ajustas la población, le vas a esconder lo que está pasando. Tenemos aquí, estamos viendo las neoplasias, estamos viendo los años de vida saludables perdidos y vemos cómo son mayores las proporciones en los países europeos por cáncer que en los países africanos. Es mayor la tasa de avisa perdidos. Pero si ajustamos, primero, ¿qué es lo que sucede? Que en el mundo la población avanzada tiene un número mayor de cánceres, pero vamos a comparar a las estructuras. Esta es Etiopía. Ven ustedes que es una pirámide que tiene una base ancha y empieza a acotarse en la medida que crece, aumenta la edad. Si pongo un país europeo, Hungría, pues ya no veo esa pirámide, ya lo que veo es como una especie de, pues no sé cómo llamarle, pero está muy estrecho de la base y luego va aumentando eh, a la mitad de las edades y luego va disminuyendo. Y hay poblaciones que tienen una estructura completamente invertida. Ahora vamos a ver el mundo. Pues el mundo se parece más a Etiopía, aunque no está tan grande la pirámide, tan pronunciada la pirámide como la que veíamos anteriormente. Entonces, tenemos tres tipos de países. Países de base ancha, población joven, países de base angosta, con población en edades intermedias y mayores, y el promedio mundial. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la estructura de población? Vimos que los cánceres se presentaban en los adultos mayores. Vimos que en Hungría es mayor el número de adultos mayores que en Etiopía. Entonces, ¿qué estamos comparando? Pues no estamos en realidad comparando dos países, estamos comparando dos estructuras de población. Y por eso se ve tan alta la mortalidad en Hungría
en comparación con Etiopía. ¿Y qué tal si yo digo que la estructura de Hungría y la estructura de Etiopía y la estructura de todo el mundo de población es igual? Pues el efecto es este, que se invierte la relación. En Etiopía tengo una tasa más alta que la tasa que yo veía en Hungría, ¿sí? Y eso tiene que ver con el ajuste de la población. Me regreso. Ven Groenlandia, es la isla que está en la parte superior, está en anaranjado, pues aumenta un poquito. Ven Estados Unidos y Canadá, que están intermedios, a la hora de ajustar, se ven en color azul, tasa baja. Entonces, sí importa la estandarización cuando estás comparando, pero ambos mapas, tanto este como este, son correctos. Lo que pasa es de que el primer mapa me está mostrando eh, para todas las edades y mi segundo mapa me está mostrando para la edad estandarizada. Y esto lo podemos ver con muchas causas y es importante, por lo tanto, seguir las pautas de estandarización. Entonces, la selección de medidas de resumen de carga ya la vimos, de esperanza de vida, la esperanza de vida saludable, cuándo presentar muerte prematura, cuándo presentar discapacidad, cuándo presentar avisa, cómo medirlo, si se lo presento en tasa, en número, en porcentaje, si en las tendencias las hago estandarizadas, las hago para todas las edades o la hago específica por edad. Y bueno, pues yo creo que lo que sigue es ver el cambio porcentual, cuál fue el cambio en la tendencia, cuál fue la tasa anual de cambio, cuál fue la tasa incremental y cuáles son, en este caso, los intervalos de incertidumbre. Pues, Catherine, yo aquí dejo el foro para que los participantes nos hagan preguntas a la doctora Cris Razo y a un servidor. Muchas gracias, Rafael. Excelente presentación, muchísima información. Y bueno, vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Algún país ha hecho el ejercicio de correlacionar la facturación, es decir, sus costos, con los resultados medidos en Avisa? Se podría pensar que Avisa es una medida que aproxima mejor al pago por resultados. Pregunta. Sí, es muy buena pregunta. La pregunta al decir facturación, quisiera yo entender el gasto total en salud, lo que incluye el gasto público y el gasto privado. Si esa es la pregunta, sí se ha hecho y en AHMI hay un grupo que dirige Joe Dillman, en donde hacen estimaciones sobre el gasto ca- eh, gasto en salud, tanto público como privado, y gasto total, y lo hacen también por enfermedades, para ver cuál es la repercusión en la carga de la enfermedad. Y, y lo que está mediando esta relación tiene que ver con la eficiencia del sistema de salud. A veces gastando menos se logra más y a veces gastando más no se logra tanto, ¿no? Cuando vemos las curvas de desempeño, sí vemos que se desempeñan mejor los países europeos, pero que gastan mucho. Vemos que hay países que quedan alejados y vemos que hay países que quedan más, que gastan poco y que quedan más cercanos a lo que sería la frontera del rendimiento. Regularmente, más que usar una medida negativa, como es los avisa, podríamos usar una medida que no es negativa, que es la esperanza de vida saludable, para medir ese desempeño. Pero por supuesto que se puede hacer. Gracias, Rafael. Nada más un recordatorio que pueden realizar sus preguntas en el panel de Q&A, por favor. La siguiente. Para analizar la mortalidad prematura por enfermedades como la diabetes en relación con el índice sociodemográfico de los países,
¿Es posible considerar todas las edades? ¿Se aplica el mismo criterio para el indicador HAQ? Wow. Muy buena pregunta. Eh, la relación de mortalidad prematura en el caso de diabetes con el índice de desarrollo económico es inversa. Es decir, los países con mejor índice tienen menor carga por muerte prematura por diabetes que los países que tienen un índice socioeconómico bajo. Este, y se ve por edad y se ve cuando agregamos a todas las edades. Este, Hicimos un estudio y está publicado en la revista Lancet. Tuve la fortuna de ser el autor líder de ese trabajo e hicimos la comparación en términos del rendimiento del sistema o el índice de acceso y calidad por grupos de edad y encontramos que en los grupos de edad más jóvenes había mejor desempeño independientemente del índice de desarrollo socioeconómico. Es decir, como que el mundo se había abocado a mejorar la salud de los jóvenes, cosa que no veíamos en la salud en edades productivas y mucho menos en edades adultas. La relación entre SDI, o sea, el índice de desarrollo socioeconómico, y la carga en adultos mayores era completamente directa. Mientras más dinero había, mejor resultado había, pero no se lograba un resultado aceptable casi en ningún país. O sea, se observaba un rezago muy grande en relación con la atención al adulto mayor. Gracias. Em, La siguiente pregunta, para ilustrar mejor a los hacedores de políticas y a los tomadores de decisiones, ¿cuál de estas mediciones sería más recomendable? Bueno, tenemos que partir de que nos entienden los hacedores de política, porque a veces ni siquiera nos pasa eso. Mire, es muy variable y por eso lo presentamos. Si lo que queremos es generar recursos, incrementar presupuestos, a veces los datos de personas nos dan una mejor visión que las tasas. Si queremos comparar estados, porque acuérdense que los promedios nacionales son engañosos, pues entonces sí necesitamos ir a las tasas y regularmente estandarizarlas. Si queremos analizar tendencias de enfermedades, sobre todo de las no transmisibles, pues mejor la tasa cruda para darle, tasa cruda es la tasa por todas las edades, para darle importancia al papel del envejecimiento. Entonces, justamente la sesión de hoy no va a dar una receta porque no hay una demanda uniforme, sino más bien es yo te muestro una especie de menú como en el restaurante y tú vas seleccionando qué es lo que más te conviene para cada uno de los casos. Gracias, Rafael. Un recordatorio, si tienen más preguntas, por favor, en el panel de Q&A. La siguiente pregunta, ¿cómo debemos interpretar un número alto o bajo de años de vida ajustados por discapacidad para una enfermedad o país? Cris, ¿quieres contestar o por favor? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, ¿cómo debemos interpretar un número alto o bajo de años de vida ajustados por discapacidad para una enfermedad o país? Bueno, lo primero que tenemos que creo que delimitar es, más allá de decir que es bajo o que es alto, es qué pregunta tenemos que responder, porque puede ser bajo o puede ser alto, sí, que estamos comparando con otros países que tienen un mejor desempeño, o puede ser alto o puede ser bajo en grupos de edades diferentes, o puede ser alto o bajo en comparación, si comparamos el mismo país o la misma región en un determinado periodo de tiempo. Entonces, creo que, más bien, antes de decidir qué es alto y qué es bajo, es respecto a qué, compararlo respecto a qué. Siempre los ejercicios que hacemos de GBD son justamente para
centrar el país, pero compararlo con un benchmark, ya sea con el mismo país, el mismo grupo de edad, en el tiempo o es diferente entre sexos. Entonces hay que delimitar las preguntas para poder determinar si en realidad es alto o bajo. Muchas gracias. Sin embargo, gracias, Cris, en la carga atribuible, a veces al conocer la exposición a los factores de riesgo, ya estamos presuponiendo un valor alto o bajo. Por ejemplo, si tenemos que el 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad, pues caramba, 7 de cada 10 mayores de 20 años. O si vemos que 40% de los menores de 20 años tienen obesidad, pero además hace 10 años estaban en 5. Es decir, esas son las dimensiones que nos pueden dar una idea de qué es alto o bajo, porque a lo mejor tener una prevalencia de anomalías congénitas, este, con un número pequeño, pues no es el número el que me está informando, sino, como decía la doctora Razo, comparado con qué es lo que me informa, ¿no? Bueno, por ahora esas son todas las preguntas que tenemos. Si alguien tiene una pregunta más, por favor utilizar el panel de Q&A. Justo llegó una. ¿Cómo se ha llegado a la construcción de las diferentes ponderaciones? En la sesión anterior, no en esta, pero lo voy a repetir con mucho gusto, fue un aprendizaje progresivo. La ponderación de la discapacidad con ese límite de 0 a 1, en el primer estudio de la carga de la enfermedad en 1990, y durante algunos años, utilizamos análisis comparativos con opiniones de expertos. Y entonces poníamos condiciones y buscábamos que los expertos dieran su respuesta de cuál era peor que la otra. Y cuando encontrábamos el punto de inflexión ahí, llegábamos a un valor. Eh, Fue muy criticada esta visión porque era muy reducida la opinión y se decidió salir a encuestar a poblaciones. Y entonces se diseñó un instrumento colocando viñetas de dos condiciones de salud, en donde al llegar al hogar, en los hogares tenían que seleccionar cuál era mejor o cuál era peor de las dos, dependiendo de cómo estuviera fraseada la pregunta, y se hacían selecciones aleatorias de las veintitantas condiciones cuando se llegaba a cada hogar, y a cada hogar se le hacían 5 o 10 preguntas. No recuerdo exactamente el protocolo. Y sobre esa base se hicieron encuestas originalmente en 5 países: en Bangladesh, en Tanzania, en Perú, en Indonesia. Se hizo una encuesta por internet, lo cual excluye a los que no tienen internet, tiene ese sesgo. Y finalmente se lograron mediciones ya más relacionadas con la población. Lo único que tiene uno que evitar en la ponderación de la discapacidad es preguntarle a enfermos, preguntarle a médicos o médicas, porque ambos son muy sesgados. No preguntarle a rehabilitólogos, porque los van a poner muy bajos, etcétera, ¿no? Entonces sí, tiene que ser más aleatoria en términos de hogares. Y actualmente, bueno, pues se han incorporado más países, ya tenemos como 50,000, perdón, como 500,000 valores sobre los cuales se está trabajando, y siempre conviene realizar una encuesta más para corroborar que es bastante, bastante parecida la percepción de la población en términos de la discapacidad. Y ahí se van ponderando lo que yo les mostré en la escala de 0 a 1. Gracias, Rafael. Em, una pregunta más. ¿Existe material documental para estudio académico sobre GBD?
Cris. Pues cada que se hace una nueva iteración del estudio de la carga global de la enfermedad, hacen, se publican en revistas científicas o en reportes, como por ejemplo los primeros publicaron en reportes del Banco Mundial. Tratamos de hacer difusión haciendo este tipo de seminarios. Pero hay un libro, sí, hay un libro específico que habla de la historia del GBD y es un poco más la historia de cómo em, el doctor Christopher Murray empezó y colaboradores, en Rafael Lozano, Alan López, empezó justamente de cero este esfuerzo científico. No recuerdo el nombre ahorita, doctor, ¿cómo se llama? Se llama Epic Measures, y nada más está en inglés. Epic Measures. Es un libro que se publicó ya hace mucho tiempo, pero 2017. en el 2017 que habla justamente de la historia del GBD. Es como una novela, la novela del GBD. Pero la pregunta iba en el sentido académico y miren, eh, si acumulamos todos los artículos que se han publicado sobre GBD, no creo que sean menos de unos 40,000, 50,000, son muchísimos. Por todos lados se publican que de una enfermedad, que de una región, son aplicaciones. Pero si queremos conocer cuál es el sustrato técnico del GBD, cada, cada vez que se publica, cada año que se publica una interacción, está el artículo. Y junto al artículo hay que leer con mucho cuidado en la revista Lancet que dice suplemento metodológico. Entonces uno le pica el suplemento metodológico y sale una gran cantidad de texto que no se puede poner en el documento original. Y ahí es donde vienen los fundamentos académicos y el detalle. Si quieren conocer cuál es el protocolo de GBD, pues hay una liga dentro del AHMI donde se baja el protocolo de cómo se hace el GBD. Entonces yo recomiendo que sí revisen los apéndices metodológicos. Recomiendo si están partiendo de cero la recomendación y reitero de Chris Razo de ver el Epic Measure, que es una revista, es un libro hecho por un periodista y créanme que los periodistas escriben mejor que los que nos dedicamos a la academia, que escribimos muy árido todo. Es una novela muy buena y bueno, dependiendo del detalle que quieran conocer. No los quiero decepcionar, pero yo creo que nadie, o a lo mejor quizás Chris Murray, pero quién sabe todo del GBD. Es tan complejo que lo que sabemos es por encimita y algunas cosas a profundidad. Gracias. En relación a la metodología que fundamenta el GBD, con la experiencia obtenida en estos años de uso, ¿cuáles serían las dos cosas más relevantes que cambiarías de ella, de la Las, metodología? una de ellas sería el Big Data, o sea, la gran cantidad de datos que se están poniendo en juego. Estamos hablando de que cuando juntamos todos los datos son cerca de 300 terabytes, algo así. Una de las cosas más importantes es que el servidor que trabaja HMI es un clúster como de 300 computadoras con una capacidad brutal. Entonces yo diría que uno de los elementos más importantes es el Big Data, cómo trabaja eso. Y el segundo es que trata de cuidar mucho el rigor en términos de sus cálculos para que en la medida de lo posible sean utilizados los resultados. Todas las publicaciones pasan por revisión de pares.
Yo les puedo contar de una publicación que hicimos sobre la carga del paludismo, que demoramos casi 2 años en publicarla por la discusión con los revisores. Entonces yo diría el Big Data y el rigor como los dos más importantes, pero seguramente Chris tiene algo más que decir. Pues esa pregunta sí me hace reflexionar un poco, porque lo que yo cambiaría más bien es un poco cómo se producen las estimaciones, en el sentido de que como todos son interdependientes entre unas y otras, eso hace muy complejo y muy tardada la producción de los resultados, ¿no? En años anteriores hemos tratado de sacarlas anualmente para que sean más, para que se puedan revisar y estén disponibles por los tomadores de decisiones en el año en el que se publican, pero todo este proceso tan complejo de tratar de modelar la realidad em, lleva tiempo. Entonces, si pudiera cambiar algo del GBD, es como la interrelación que hay entre todas las causas y agilizar el proceso de estimación. Muy bien, gracias. ¿Qué tan representativos son los datos de GBD para poblaciones indígenas o aborígenes de zonas remotas en países de bajos y medianos ingresos? No lo son, no lo son. Son datos a nivel nacional, nivel subnacional, pero no representan subpoblaciones, con excepción de Nueva Zelanda, que sí tiene esta separación, o algo que se ha hecho en Estados Unidos, separando por raza y etnicidad, en donde, pero Estados Unidos no es el, el problema que usted mencionó este, países indígenas, ¿no? Entonces, pues si yo conozco muy bien un país que es el mío y, y yo no podría decir que la carga habla de los indígenas, ¿no? Habla de lo que sucede en el estado de Chiapas, pero pues, en el estado de Chiapas hay población indígena, pero hay población mestiza y hay población de otras características. Entonces, no, no lo representa. Y es una pena porque habría que hacer diseños para poder estudiar poblaciones indígenas. ¿Qué tipo de colaboración, reflexión, discusión establece AHMI con organismos como la Organización Mundial de la Salud para definir u orientar políticas globales o regionales? Esa es muy buena pregunta, como todas, y me toca lugares muy sensibles porque, miren, en la historia del GBD, yo la divido en la etapa analógica y la etapa digital. La etapa analógica es antes de 2010 y la etapa digital es el GBD 2010 a la fecha. Este, el origen del GBD estuvo la OMS. Alan López trabajaba en la OMS. En una fase del GBD estuvimos todos trabajando en la OMS y desde ahí sacamos publicaciones del GBD. Después, en 2018, se firma un acuerdo de colaboración entre la OMS y el AHMI, justamente para mantener el GBD como parte de los insumos de la OMS. En la actualidad tenemos convenios con áreas subregionales, como áreas regionales de la OMS, como es OPS, como es la parte del CIRO, de que es el sudeste de Asia, en el Medio Oriente. Y por otro lado, las publicaciones que saca OMS anualmente en su Global Health Observatory, Observatorio Mundial de la Salud,
parte de los insumos vienen de las estimaciones de GBD. Entonces, de facto, ahí está presente el GBD en las cuestiones de las estimaciones de la OMS. Gracias, Rafael. Esa era la última pregunta que teníamos y les quería nada más mencionar que si por favor denan una encuesta en el chat, eso nos ayuda a mejorar la calidad y el tipo de sesiones que ofrecemos. Se les estoy mandando. Y quiero agradecer muchísimo al doctor Lozano y a la doctora Razo por su intervención hoy y invitarles a la próxima sesión que nos queda, pues que está pronta a realizarse a las 12 del día aquí en el Pacific Northwest. Muchas gracias a todos y todas y hasta luego.